Repasamos la tarea y corregimos y hay que corregir. ¿Con qué texto va símil? Ese para. El anterior no lo vamos a ver. Con Mateo 24, del 24 al 27. Bien. ¿Con qué texto va metáfora? Salmo 84. ¿Con qué texto va antropomorfismo? Éxodo 33. Personificación. Isaías 44. Hipérbole. Salmo Salmo 6. 6. Ironía. Primera de Reyes 18. Paradoja. Marcos 8:35. Metonimia. Lucas 16. 29. Alegoría. Juan Juan 15. 1:10. Símbolo. Apocalipsis 1:8. Parábola. Mateo 13. Interpretar y aplicar Génesis 1:1. ¿Quién hizo el trabajito de un solo versículo les pedí? Génesis 1:1. ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué género literario es? Historia. Historia. Escritura histórica. ¿Qué atributos de Dios destaca? Todopoderoso, creador. Eterno, todopoderoso, creador. Primero, qué sé yo. Universo. Antes que nada, Bien. ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? certeza de hacer su creación y de que de la nada hace algo o hace todo. Para mí, digamos. Bien. ¿Quién más? ¿Alguien puso algo ahí en el 3? Sí, se creó por mí mismo, no sé cómo es el término. Acá, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? Ya tiene que ver con nuestra Es nuestro creador, claro. experiencia o lo que sentimos cuando leemos esto, y después al final, ¿en qué circunstancias se puede usar para La compartir? imagen de Dios, como creo. En todo momento. ¿Qué? Los 4. ¿En qué circunstancias se puede usar para compartirlo con otras personas? En todo momento, digamos, personas que uno pueda evangelizar según las palabras del Señor, Los que creen en el Big Bang. donde Claro. estemos. Cuando haya duda de dónde venimos, Claro. El mono de. Génesis 1:1 se enfoca en algo puntual, ¿no? la creación. El resto, porque si no, es como los que usaba un hermano que usaba todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con ese hacía todo. Con ese evangelizaba, discipulaba. Y está bien porque es amplio, ¿no? Pero ¿cuál era? ¿Se acuerda que hablábamos de que cuando leemos, pidiendo que el Señor nos hable, aunque sea un versículo, puede contener algo que nos puede servir para nuestra vida? Y acá, claro, tendríamos que, por ejemplo, hablar del método devocional. Que esto, claro, lo vemos en introducción bíblica. ¿Quiénes no hicieron introducción bíblica? ¿Todos hicieron introducción bíblica? ¿De Seba? Y yo también, Sí. Yo no lo hice con mi iglesia, lo hice en Bueno. Sí, bueno, yo he hecho, pero no. Bueno, veníamos repasando, para los que recién entran, la tarea de unir los textos con las figuras literarias. Y estamos ahora viendo lo de Génesis 1:1. Ya algunos están compartiendo lo que fueron sacando de ese versículo. ¿Qué género literario es? ¿Qué atributo de Dios destaca? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Cuando hablamos de cómo aplicar un versículo, preguntaba esto en la introducción bíblica porque ahí vemos, por ejemplo, el método devocional o el método de las 3 preguntas, que también es conocido como cabeza, corazón y mano. No sé si alguna vez escucharon eso. ¿Por qué cabeza, corazón y mano?
o de las tres preguntas. Porque la primera pregunta de este método es, ¿Qué me dice? muy bien, ¿qué me dice el pasaje? ¿Qué información me está dando el pasaje? ¿Qué me dice? La segunda, ¿Qué siente? ¿qué siento? Afecta mis emociones. Y la tercera, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Entonces, esas tres preguntas afectan el alma, pensamientos, emociones y voluntad. Cuando yo utilizo este método, ya puedo hacer un bosquejo, no solo para mi devocional personal, sino para preparar una clase o una prédica. Porque con estas preguntas yo ya tengo la guía fundamental. Extraigo el contenido del pasaje, lo entiendo, mi mente es informada. Por eso cuando yo hago la primera pregunta, ¿qué me dice? Alimento mi mente con la información que me da el texto. La segunda, ¿qué siento? O sea, ¿qué me provoca esto que entendí del texto? ¿Qué me provoca Génesis 1:1? Al principio alguien me decía, pero Triqui, ¿qué nos puede enseñar Génesis 1:1? ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué sentimiento? Claro. El Dios en el que creo es el Dios que creó el universo, todo lo que dijeron recién, ¿no? Todopoderoso. Aparte que es histórico, es una realidad, Es una verdad. no es una teoría. Bueno, Y eso es lo que el mundo busca, teoría, pero acá lo tenés en la realidad. ¿Lo crees o no lo en crees? el principio creó Dios. Nada es imposible. ¿Qué más vuelta? Nada es imposible porque Él es todopoderoso. Él es La todopoderoso. perfección de toda la creación. ¿Vieron cómo nos va informando el texto? Nos habla de los atributos de Dios. En ese Dios es en el que creemos. La segunda pregunta dice, ¿qué siento cuando leo esto? ¿Qué emociones me provoca? Admiración, Humillación. nos humilla, nos da esperanza. Alegría. ¿Esperanza por qué? Porque a veces podemos estar pasando por situaciones que parecen que no tienen salida, que no tienen solución, pero si conmigo está el Dios que creó el universo, que es todopoderoso, Por eso yo puse de la nada algo. alguien que de la nada creó todo, confianza, ¿no nos alienta eso? No, esta información, no nos da todo eso, esperanza, Y deseo de adorarlo también. nos lleva a adorarlo. Y la tercera pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo afecta mi voluntad ahora esto de Génesis 1:1? ¿Cómo voy a actuar ahora que sé esto y que siento esto? Y como dice Gera, Conocerlo. ¿Cómo? Vero, Alienta a la fe. alienta la fe, Quiere conocerlo más. querer conocerlo más. ¿Qué significa leer la Biblia? Porque produce también hambre. Yo quiero saber más. Quiero conocer más. No me Hay- quiero quedar hay con más. Génesis 1:1. Hay más. Se enamora más. adoración, temor. Adoración, temor de Dios. O sea, ¿vieron cómo surgen cosas cuando nos enfocamos en este método, en este caso de las tres preguntas? Hay otros métodos más profundos en cuanto al estudio. A mí me cautiva que con su voz hizo todo. Él dio la orden Su palabra, el poder de su palabra. y dijo Dios, sea la luz. Imagínate preocuparse nuestra vida si queremos la palabra. Si la palabra que ¿Vieron dijo. todo lo que sale con un solo versículo? Bueno, un poco la idea de esta materia es que justamente nos ayude y nos desafíe a aplicarlo cada día y a enamorarnos de la Biblia, ¿no? A profundizar en estos detalles, porque a veces uno lee rápido algo y dice, bueno, pero ¿qué puede haber en esto para mí? Mirá todo lo que puede haber en el primer versículo de la Biblia. A mí me llevaba a Juan, en el principio. Es como que Génesis 1 y Juan, es como que Claro. fuera una conjunción En de... el principio era el verbo y el verbo era Es con como Dios. que no se podrían separar, me da esa sensación. Sí, bueno, ese capítulo 1 de Juan habla también de la creación.
Sin él nada de lo que fue hecho podría haber sido hecho. Lo que vamos a ver hoy en la hoja que dice hermenéutica especial, no, hermenéutica especial, ejercicios de traducción, sí, para ver si podemos entrar en un ejercicio práctico de traducción. Ahí en la hojita hay ejemplos y alguna consigna en esta primera hojita. ¿Cuál es la consigna? Transcribir la traducción del griego y ubicar las puntuaciones para encontrar el sentido del texto. Lo que ustedes tienen ahí en Mateo 6:33 es cómo está escrito en el original, en griego. Al lado está la traducción al español, en el orden de esas palabras. O sea, en el orden que están escritas en el texto, no necesariamente es el orden que nosotros tenemos. Es más, a veces es al revés, está muy entreverado. Entonces, vamos a ver el trabajo que tuvieron los traductores. O sea, los traductores llegaron al texto griego como en el orden que está acá. Ellos tuvieron que traducir las palabras, lo que significa literalmente la palabra, en la ubicación donde aparece la palabra griega, pero cuando se lee de corrido esa traducción literal, nos encontramos con una cosa ¿Cómo cambia? re complicada para entender. Acuérdense, bueno, esto también lo vemos en Introducción Bíblica, o en Hermenéutica General también, que la característica del idioma, o los idiomas originales, no tenían signos de puntuación. Los signos de puntuación aparecen después. Depende de dónde se ponía una coma, cómo iba a ser el sentido de ese pasaje. Entonces es más complicado todavía. Ahí depende del traductor. Y como vemos en Introducción Bíblica, las traducciones no fueron inspiradas. Lo que fue inspirado, ¿qué fue? La palabra. El texto. En los autores originales, en el idioma original. Ese es el que vale. Sí, creo que lo habíamos mencionado, sí hay traducciones que es evidente de que tienen una unción, un respaldo divino. Sin llegar a ser una inspiración sobre el traductor, pero sí un trabajo en donde Dios respaldó, ayudó al traductor para que a nosotros nos llegue en nuestro idioma el mensaje del Evangelio. Y también, no me acuerdo quién fue que mencionó que leyó algo, un pasaje, no sé si está acá o estaba en el grupo anterior, que cuando lee esa traducción o esa versión, se encuentra con algo totalmente distinto a lo que aparece en las traducciones literales. Queriendo aclarar, complicaba el significado o lo que se estaba queriendo transmitir o enseñar. Y justo creo que tenía que ver con una lección, con una enseñanza. Pero bueno, volvamos al punto. ¿Cuál es la idea entonces acá? En el espacio que tienen en blanco abajo, vieron Mateo 6:33, en cada versículo hay un espacio en blanco. En ese espacio en blanco poner solamente la traducción en español. ¿Se entiende? Usando las palabras que están escritas. No las podemos mover. Sin moverlas, así como están en el orden que están. Escribirlas abajo, en el orden que aparecen ahí. Y acuérdense que no hay puntuación, ¿eh? No puedes hablar con los compañeros. Y después, ¿en dónde pondrían ustedes la puntuación? Para poder entender el texto. Si es que va a una puntuación. ¿En dónde la pondrían? ¿A la coma o al punto? O si un signo de admiración. Por ejemplo, en la primera palabra estén buscando
sería más buscar. No traduzcas No, todavía. no, Tal cual como Transcribí como está ahí, no la interprete todavía. Transcribir como está ahí. Estén buscando, coma. Yo pongo, estén buscando, coma. Pero primero el reino y la rectitud de él. Punto. Y estas cosas, todas, serán añadidas a ustedes. Y estas cosas, comen todas. Bueno, escribilo. ¿Ya lo puse? ¿Ya lo pusiste? Ah, pues te lo estoy leyendo como lo puse. A ver si estará bien o no. Bueno, pero no adelantes donde vas a poner la puntuación. Ah, pensé que ya habían dicho. ¿Eh? Sí, pero vamos a esperar que termine. Claro, que vivo. Bueno, ¿entendieron? Creí que ya lo estaba. Sí. Ahora sí. Bueno, vayan transcribiendo cada versículo. Ya más o menos el primero lo pusieron, lo puso ese. El pasaje de Lucas también. No. No. Tengo un lápiz del año Bueno, presta. de Colombia. Se lo robé a mi hija. Tenía grafito en la mano. Pero tengo que usarlo, señorita. Bueno, Devolvémelo. No se puede hablar de la evaluación, por favor. no estamos hablando, estamos Está todo peleando por el escrito en lápiz. papelito blanco. Los que están conectados, ¿entendieron la consigna? ¿Lo que tienen que hacer? Sí, estamos haciendo. Bueno. Transcribir la traducción del griego y ubicar las puntuaciones para encontrar el sentido del texto. Mateo 6:33. Ahora que me mareo. Vero que es la más rápida. Hola. No vino. ¿Qué pasó? Lee la transcripción. Que La dice, transcripción es: estén buscando, pero primero el reino y la rectitud de él, y estas cosas, todas, serán añadidas a ustedes. bien. Estoy buscando cómo. ¿Hiciste alguna puntuación? No, le hice una traducción. Estén buscando, pero primero el reino, ahí ya hay una separación natural por la I, y la rectitud de él. Podría ser junto y seguido. Estas cosas serán añadidas a ustedes. O estas cosas todas, comas, serán añadidas a ustedes. ¿Pero la pusiste la puntuación? ¿O ahora? No, la puse. Bueno, entonces, repetila. Estén buscando, pero primero el reino y la rectitud de él. Punto seguido. Estas cosas, todas, comas, serán añadidas a ustedes. Y, hay una I ahí, ¿no? Sí, también hay una I. Si ahí no puede haber cómo. De todas maneras, en Una regla ortográfica. Ya lo puso como. Puso punto seguido. Claro. Punto seguido. Y estas cosas, coma, todas, serán añadidas a coma, ustedes. serán añadidas a ustedes. ¿Alguien más hizo algún comentario de los que están conectados? Susana. Susana, ¿dijiste Sí, algo? yo decía que en el caso de este versículo, si la coma estuviera antes o después del todas, no le cambiaría el sentido a lo que quiere decir. Si dijera, y estas cosas todas será a ustedes, es lo mismo que decir, y estas cosas, coma, todas será a ustedes. No le cambia el sentido la coma a lo que quiere decir el versículo, ¿no? Pongan. Ñoño. Yo creo que cuando la encerra entre comas es como que le está dando otro sentido. Como que, y estas cosas, todas, serán Enfatiza. enfatiza que todas las otras cosas que... Y yo puse, y estas cosas, comas, todas serán añadidas a ustedes. Bien, bueno. Bueno, repítanlo otra vez y copio. ¿Quién más está ahí? Es raro. Sandra, Isa vienen todas. Lorena. Mónica, Estas Lorena. Hola. Todas las cosas, dos cosas. Hola, Ricky. Hola, Sandra. Yo también había puesto así, y estas cosas, coma, todas serán añadidas a ustedes. Y el punto en el reino y la rectitud de él, punto y seguido. Y estas cosas
coma, todas serán añadidas a ustedes. Igual, yo puse igual. Igual que Vero. Bien. No sé si Vero con coma. No sé si está bien, pero bueno. Lo copiamos. Bien. ¿Alguien más? A ver acá. Vos, Jera, entonces con lo Yo mismo. puse, estén buscando coma, pero primero el reino y la rectitud de él. Punto seguido. Y estas cosas, coma, todas serán añadidas a ustedes. Santiago, Sí, así como él lo realizó. ¿quién más? Sí, yo consigo la coma. Estén buscando coma. ¿En dónde decís? Estén buscando coma, pero primero el reino y la rectitud de él, y a estas cosas todas serán añadidas a ustedes. La coma. Estén buscando coma, pero primero. Claro. Sí. El pero es un condicional, o sea que no puede ir antes de la coma. Estén buscando pero, coma, porque el pero condiciona lo que viene después. Si lo ponemos antes de la coma, estaría cambiando el sentido. Entonces, la coma tiene que ir después del pero, porque es una condición a seguir. Estén buscando, pero, ¿qué vamos a estar buscando? Primero el reino de Dios y la rectitud de Él, ¿sí? Por eso el sentido de la coma tendría que ir después del pero. Por eso pregunté. ¿Por qué la coma antes del pero? Tiene que ir después del pero. Claro, o no, o sea, o no. Estén buscando pero primero, estoy haciendo algo seguido, pero es más lógico que la coma esté después del pero, no antes. Claro. Y puede que no haya coma. Porque también los peros, el pero es una conjunción adversa también. O sea, lo que viene después del pero supera lo que está antes. Gracias. Bueno, pero en el sentido de todo el contexto. Bueno, pero yo Está quiero... claro de qué vine hablando. La primera no es tan complicada. Ahora, ¿por qué? Ahora quiero ver la segunda. Pero digo, estén buscando, pero... Yo no le puse coma, la saqué. ¿A dónde? Se le comió. Había puesto coma, pero como Susana dijo que no, la saqué. Pero primero el reino de Dios, el reino y la rectitud de él, punto y coma, y estas cosas, todas, coma, serán añadidas a ustedes. Me gustó el punto y coma. Póngale 10, yo le digo. Sí, yo también puse punto y coma. Me gustó el punto y coma. Claro. Veo una continuación. Ahora, fíjense que las puntuaciones dependen mucho del que está leyendo y cómo lo va entendiendo, cómo lo va interpretando, y ahí después pone la puntuación. Por eso fue y es tan complicado hacer traducciones o versiones. Vamos al segundo. En el segundo nos vamos a agarrar de los pelos todos. En el segundo. Vamos al segundo. Espero que estemos todos de acuerdo. Sí. Pará, pero el correcto, ¿cuál sería? No tenemos una... Acuérdense que en el original no hay puntuación, pero sí, si no ponemos ninguna puntuación, ¿cómo lo leemos? Estén buscando, pero primero el reino y la rectitud de él. Ahí obligadamente, lo que pasa es que la I a veces juega como una coma, porque la I es condicionante. Y estas cosas todas serán añadidas a ustedes. ¿Por qué cosas están entre paréntesis? Porque es una interpretación de la traducción, del traductor. Porque cuando vamos al diccionario griego, tenemos que ir a la palabra griega en su significado original. Porque encima está eso. En el griego, las palabras que se usan corresponden a esa época, a lo que significó en esa época la palabra. Porque aún en el mismo idioma, con el tiempo, la misma palabra puede variar
su aplicación o su significado. Entonces hay que intentar descubrir o conocer cómo se usó en esa época, cómo se usaba en esa época esa palabra. Ahora, en Lucas 23:43, ¿qué transcribimos? Y dijo a él, amén. ¿Quién le dijo? ¿A quién le atiende? A ti estoy diciendo, hoy con él, con mi esposa en el parque Jardín. Dijo él, amén, punto. A ti te estoy diciendo. Coma, hoy con de mí estarás en el parque Jardín. Y dijo a él dos puntos. Sí, amén. Y yo le puse amén. Y dijo a él, Amén a lo y de dijo a él dos estoy puntos, diciendo amén, coma. punto. A ti. No, pero si se refiere a lo mismo, y dijo a él, amén, a ti, a él y a ti. Pero y Entonces, dijo a él dijo a dos él, puntos a mí. porque O sea que viene- primero está hablando el relator y después habla lo que dijo Jesús. A ver, Vero. En tiempo. No, que para mí un punto después de hoy, o sea, él dijo a él amén, coma, Sí. a ti estoy diciendo hoy, punto, con de mí estarás en parque jardín. Ahí Sí. tiene un problema de Comparto. escatología. Sí. Escatología. Punto no vi después. Pasa que empieza hablando un relator y después empieza a contar lo que Jesús dice. No, porque a ti te estoy diciendo que y después viene hoy estarás conmigo. Hoy mismo estarás Hoy conmigo. con de mí, entre comas, estarás conmigo en parque. Yo puse y dijo a él dos puntos. Amén. Y le puse un Coma. signo de exclamación. Amén. A ti estoy diciendo hoy, con de mí estarás en el parque jardín. Punto. Si ponemos admiración, claro, no va, tiene que ¿coincide estar con el texto? No. Con la situación. Eso es una... Bueno, Es una Es una barbaridad. Yo soy La una palabra que hace referencia a la persona de Jesús. Pero los signos no van al último cuando termina la Porque, exclamación. fíjate lo que digo. pero ¿cuál es la traducción de amén? Así sea. Que así Así sea. sea. No, ahí en el texto. ¿Cuál es la traducción de amén en el texto? De Acuerda- cierto te digo. Claro. Ah. No, en realidad la palabra... Ah, en Lucas. Está bien. El que Por eso, nosotros no es- leemos, el que nosotros Claro. Estarás conmigo. Por eso no va signo de admiración ahí. ¿No? ¿Es cierto? Te digo. Y dijo a él, de cierto te digo. Pero ella es así. Este es mi película. Es una afirmación. Es cierto, a ti te estoy diciendo. Claro. Más o menos. Claro. Coma. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No, hoy no puede ser, porque tenía que pasar los 3 días en ese tiempo. Bueno, hoy le pongo signo de admiración. Bueno, a ver, repetime, Vero. Más que ver con el que te Repetime, dice, Vero, ¿dónde pusiste? Estarás conmigo. Bien. Y dijo a él amén, coma, a ti estoy diciendo hoy, La punto, traducción dice a seguido, partir de hoy. con mí estarás en el parque jardín. ¿Qué dice la? Se escuchó María. Y dijo a él amén a él. Este pasaje ya lo discutimos bastante el año pasado. ¿Verdad? Bueno, a ver, Susana. Sé lo que vos enseñaste. Para mí el punto no estaría porque el punto lo que normalmente hace cuando ponemos el punto en una oración es terminar un concepto para empezar otro dentro de lo mismo que estamos diciendo. Y acá está expresando una idea continua, es lo que me parece a mí. El tema de la coma, yo dije, nos vamos a agarrar de los pelos en todos, porque el texto bíblico la coma lo pone antes del hoy, ¿sí? El texto bíblico dice, si mal no recuerdo, de cierto te digo que... No pone nada. que hoy estarás conmigo en el... Bueno, no Dice, tiene coma. Pero cambia el sentido, porque de cierto te digo hoy, te lo estoy diciendo ahora, que vas a estar conmigo en el jardín del Edén, a decir, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el jardín del Edén. Hoy te Entonces, estoy diciendo hoy. el hecho de ponerle la coma o no ponerle la coma ahí al hoy cambia completamente el sentido de lo que se quiere decir, ¿no? Una cosa es que el ladrón haya llegado hoy al paraíso y otra cosa es que Jesús se lo haya dicho hoy. Exacto. Por eso depende de qué interpreta el traductor, en dónde va a poner la coma. Por eso es un versículo conflictivo y que, por ejemplo,
no sé si en la Biblia de los Testigos de Jehová, si alguien, esto me estoy acordando ahora, en la traducción del Nuevo Mundo, fíjense este versículo, cómo está puntualizado. Pero acá en Lucas dice, de cierto te digo que hoy. Bueno, pero No por eso dice creo te que digo hoy. Lucas 23, 43. La NBI es como lo hablamos el año pasado. Dice, Jesús dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Porque estaba hablando del inmediate, pero ahí tiene que ver con lo que vos nos enseñabas, lo que la hermenéutica general. Tiene que ver con en escatología. En escatología vimos este pasaje, ¿te acordás? Arremale el micrófono a la persona que está hablando, Ricky, así podemos escuchar lo que está compartiendo, por favor. Martín se va a hacer cargo porque hasta que no traiga el micrófono inalámbrico. Bueno, fíjense que depende de lo que se está estudiando. Algunos le ponen la coma en un lado y otros no, para sostener su posición, ¿no? Cuando hablábamos de los testigos de Jehová, ¿encontraron a alguien la traducción del Nuevo Mundo? Sí, yo lo busqué, después de hoy está el punto. 2 puntos, dice. ¿Cómo? Por eso te digo hoy, 2 puntos estarán hace énfasis en el después del hoy. Lo traducen así, Claro. porque te estoy diciendo hoy. Te estoy diciendo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y las otras dicen, de cierto te digo que hoy. Que hoy, claro. ¿Cambia el sentido o no lo cambia? Sí. Algo que, sí. Porque no habla, hoy te lo estoy diciendo, sino hoy vas a estar conmigo. Claro. Está hablando de una esperanza escatológica, por eso lo hablábamos en Pero ¿y escatología. por qué está ese que si acá en la traducción no está? Porque depende de los traductores. Ah, ok. Entonces, ¿con qué nos quedamos? No sé, decimos. ¿Quién más hizo? Está Sandra, está Lorena. Ahí, perdón. Mónica. No sé si tiene algo que ver, pero en la traducción, el con lo pone en mayúscula. Y el hoy está en minúscula. Como que hubiese un punto entre el hoy y el con. También, eso no sé si tiene algo que ver o no. Estoy diciendo hoy Hoy está en con. minúscula todo. Estoy diciendo hoy con. Pero el con está con mayúscula, ¿ves? Sí, sí. Estoy diciendo hoy con de mí estarás. Si vamos a lo que aparece de forma continua, es más coherente la traducción de los testigos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Y le estarás. Y nos cambia la idea que tenemos nosotros en nuestra doctrina o en nuestra teología evangélica. Bueno, lo que pasa es que me adelanto al final, pero ¿qué aprendemos de esta manera de traducir haciendo estos ejercicios? Que no nos podemos quedar con un versículo para sostener una doctrina, porque en este caso puntual, para hablar de la esperanza cristiana o del lugar en donde están los muertos hoy, porque a eso se refiere también, los muertos, ¿dónde están hoy? Los muertos en Cristo, refiriéndonos, tomando la idea del ladrón, porque Jesús le dice al ladrón, te aseguro, le dice, te aseguro, sea hoy, o sea, ¿cuál es la promesa? Va a estar en el paraíso. Yo tengo en la Biblia otros pasajes que me aclaren esta doctrina de la esperanza cristiana. ¿O toda la doctrina se basa en este versículo? No, hay otro. Entonces tenemos que, justamente la hermenéutica nos ayuda a tomar, no quedarnos con un solo versículo para elaborar una doctrina, sino ver en toda la Biblia, porque hasta los judíos en el Antiguo Testamento había, si bien estaban divididos, creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. O sea, siempre estuvo complicado ahí el tema en cuanto a la resurrección, pero en este caso, fíjense cómo una coma o la ausencia de una coma puede cambiar el sentido, ¿no?
por eso digo que aún estudiando desde el idioma original tenemos que tener el cuidado de qué sentido le vamos a dar y el peligro que existe si yo no conozco el resto de la Biblia. Porque si yo desconozco el resto de la Biblia, el resto de los otros pasajes que desarrollan la doctrina, me puedo equivocar al poner la coma o al no ponerla. Porque lo otro me va a condicionar la interpretación de este versículo. Entonces, ¿es complicado o no? Por eso hay que tener cuidado, por eso digo, decimos o tratamos de bajar esta línea en la materia. No se conformen, no se queden con una sola traducción. Porque alguna veces se fanatiza con una traducción o con una versión o con una paráfrasis de las últimas traducciones que aparecen, lenguaje actual, NTV, NBI, bueno, el NBI es una traducción, pero bueno, que ya vienen con una explicación o con una interpretación para que el que lee ahora pueda entenderlo mejor. Pero ¿lo entiende mejor? O sea, para entenderlo mejor necesitamos comparar con otras traducciones y ver cómo cada traductor lo interpretó. O cómo cada traductor puso la puntuación o no la puso. De todas maneras, Ricardo, creo que más allá, en este caso, de dónde esté puesta la coma, yo creo que todo lo más relevante vendría a partir del versículo 40, donde el ladrón lo reconoce como Dios, que le dice al otro, ni temes tú a Dios estando en la condenación, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Yo creo que lo importante de todo este texto es esto, ¿no? El estar reconociendo a Dios, a Jesucristo como Dios y como su Señor, a pesar de la situación, más allá de que después el momento en que el Señor, en que esté con el Señor, sea en ese mismo momento o después, no cambia la situación de que Él está reconociendo la deidad de Dios en ese momento, antes de que el Señor le diga que de cierto le dice que Él estará con Él en el paraíso. No importa cuándo, lo que importa es que la declaración del ladrón de reconocerle como Señor es el que cambia la diferencia, ¿no? Creo que habría más que tener más detalle en lo demás que a lo mejor en esta frase en específico, ¿no? Claro. Ese reconocimiento lo lleva al paraíso. Claro, es que eso no está en discusión. No es el problema ese. El problema es de tiempo. La seguridad de que va a estar en el paraíso es por la confesión que hizo anteriormente reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Pero sí es muy relevante para la experiencia cristiana tener la certeza de que hoy también pero eso está bien, pero eso no está en discusión en este versículo. Creo que también tiene que habría que tener en cuenta de que ambos, tanto Jesús como el ladrón, estaban a punto de pasar por un proceso que tranquilamente podría trascender el espacio-tiempo que conocemos, porque fuera de la vida, que es la muerte. Eso no sabemos, también puede ser. Bueno, pero repito, en el contexto ya nosotros tenemos la certeza de que el ladrón va al paraíso, en base a la confesión que hizo. Todo eso no está en discusión, no es el tema del versículo. El tema de este versículo puntual, por eso lo de la puntuación, dónde ponemos la puntuación y depende de dónde la ponemos, qué significado tiene. O sea, el enfoque o el foquito ahí está sobre cuándo. Ahí dice estarás, dice. O sea, es una certeza. Ahora, ¿estarás cuándo? ¿Hoy? Hoy te digo que estarás. Ese es el punto. Pero ahí radica la importancia, que es muy importante, de qué lado está la coma. Porque anda a compartir, cuando vos vas a compartir, pensando en cosas prácticas, le vas a compartir una persona del lecho muerto. Mañana vamos a compartir una persona en hospital, alguien que está padeciendo. Y va a tener la certeza, pero ¿cuánto alienta el corazón de saber que hoy mismo se va a encontrar con el Señor cuando cierre sus ojos? Y es importante. Y Jesús, yo interpreto que es eso, Jesús iba
iba a morir, iba a ser glorificado, etcétera, etcétera, y esa persona se iba a encontrar con Jesús prontamente. Bueno, pero eso es lo que creemos nosotros ahora, sí. Lo creemos en base a donde está la coma, en nuestra versión. Por eso. Si nosotros Cambiás la coma, cambiamos la coma, no podés decirle eso porque Claro. le generas una falsa expectativa. Por eso, pero dice que es relevante saber dónde está. Hay que Por eso. sustentarlo con otros pasos. Pero que va a estar, va a estar. Claro, No importa, y eso ahí es no lo está. importante. Sí. Ahora, fíjense cómo una coma puede generar todo este tipo de diferentes interpretaciones, ¿no? Ahora, por eso digo que importante es que tomemos en cuenta o utilicemos versiones serias, ¿no? Porque tanta... Porque Y vos lo llevaste cuando a lo que Dios hablamos, lleva, claro, por el libro de esa parte. cuando hablamos del resto de la doctrina de la resurrección o del destino, a dónde va a estar el alma, o dónde está el alma de aquellos que mueren, o están conscientes o están inconscientes, hay un montón de subtemas que se desprenden y que depende de qué versión utilizan o qué puntuación eligen, es el sentido que le van a dar a eso. Por eso es la importancia de no quedarse con versículos aislados. Si los testigos de Jehová tuviesen la coma como nosotros, se les caen muchas de sus herejías. Claro, sí, seguro. Ricardo, perdón, y acá hay una paradoja, porque las dos cosas le dice Jesús, al ladrón de la cruz, y acá, en 7:20, porque acá se lo está diciendo a personas que están en eminencia en la iglesia también. Ahí hay una paradoja. Sí, pero es otro tema. Es otro tema, Santiago. O sea, está bien, no entiendo por ahí en dónde lo querés, porque para que sea paradoja tiene que ser en el mismo contexto la paradoja. Ese es otro contexto. El de... La discusión acá es el que dice hoy. Si Claro. si le está diciendo hoy porque se lo está diciendo hoy, o que Sí, a partir de hoy ya va a estar conmigo. Ese es el punto. Ahí está el punto. Igualmente la tranquilidad también, como decía Susana, de que obviamente que por Sí. la confesión del ladrón, le dice Jesús lo que le dice, sea con la coma delante o atrás, es por esa confesión. Vamos a terminar, porque ya se nos acaba el tiempo. Eso está claro. Vamos a terminar leyendo qué pusieron en Juan 3:16. No traiga más esos versículos. Pero estamos hablando de versículos Está bueno, reconocidos, reconocidos. ¿Qué dice? ¿Cómo pusieron Juan 3:16? ¿Vamos a tener tiempo, Ricky, de hacer el Juan No. 3:16? No, pero vamos a leerlo nomás. Vamos a leerlo. Que lo lea Susana. Vamos. Así, porque amó el Dios al mundo, de modo que a el Hijo, a el unigénito dio, para que todo el confiando hacia adentro a Él no sea destruido, sino esté teniendo vida eterna. Eso es lo que dice la traducción. Sí. Yo puse la coma después de, o sea, yo puse así, coma, porque amó Dios al mundo, coma, de modo que a Él, coma, al Hijo, al unigénito dio, coma, para que todo, bueno, acá se me trafucó un poco al castellano, ¿no? El confiando hacia adentro, coma, a Él no sea destruido, coma, no sea destruido, coma, sino esté teniendo vida eterna. Eso es lo que yo puse. ¿Seguimos la semana que viene? Bueno, oramos. Señor, gracias te damos por esta noche, por tu amor, misericordia, Señor, por tus cuidados, tu protección. Gracias, Señor, por poder compartir esta clase, Señor, con cada uno de nuestros hermanos. Rogamos tu bendición, rogamos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender todo esto que estamos aprendiendo y escuchado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te bendecimos, te adoramos, rogamos que
nos dé descanso, Señor, y cuidado en el regreso a aquellos que tienen que volver a sus hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.